Hay personas que llevan 30, 40, incluso 50 años sintiéndose raras, sintiéndose demasiado para algunos e insuficientes para otros. Personas que han pasado toda su vida pensando que algo en ellas estaba roto, cuando en realidad lo que ocurría es que nadie les había dado las palabras correctas para entenderse. Y lo que te voy a contar hoy tiene que ver exactamente con eso, porque existen hábitos, cosas que hacemos casi sin darnos cuenta, patrones que están ahí desde siempre, que la psicología moderna identifica como señales claras del espectro autista. No son dramáticos, no son obvios, son sutiles, son cotidianos y muchas veces pasan completamente desapercibidos, incluso para los profesionales. Hoy vamos a ver 10 de esos hábitos. Algunos te van a sorprender, otros te van a hacer pausar el vídeo y quedarte pensando. Y hay uno en concreto, el número 7, que cuando lo escuches te dejará completamente sin palabras, porque resume de una manera brutal lo que significa vivir sin un diagnóstico durante décadas. Quédate porque esto no es un vídeo sobre una condición médica. Es un vídeo sobre cómo se siente ser alguien a quien el mundo nunca terminó de entender. Antes de entrar en los hábitos, necesito que tengamos claro algo fundamental, porque hay mucha confusión sobre esto. El autismo, o más precisamente el trastorno del espectro autista, el TEA, no es una enfermedad, no es algo que se cure, no es una tragedia, es una forma diferente de procesar el mundo. El cerebro autista no está roto, está calibrado de otra manera, percibe diferente, procesa diferente, responde diferente. Y el motivo por el que tanta gente llega a la adultez sin saberlo es precisamente porque las señales no gritan, susurran. Son esos patrones que siempre estuvieron ahí, pero que nadie supo leer, que se interpretaron como timidez, como rareza, como falta de voluntad, como carácter difícil, cuando en realidad tenían una explicación neurológica completamente coherente. Según datos recientes, se estima que más del 80% de las personas autistas adultas tardaron años, incluso décadas, en recibir un diagnóstico correcto. Muchas nunca lo reciben y eso tiene un coste enorme en términos de salud mental, de autoestima, de relaciones y de calidad de vida. Así que vamos al grano. Aquí tienes los 10 hábitos más comunes, que según la psicología pueden ser señales claras del espectro autista. Y recuerda, identificarte con uno o varios de estos puntos no significa automáticamente nada, significa que merece la pena seguir explorando. Hábito 1. Las rutinas son sagradas. Empezamos con algo que probablemente hayas normalizado toda la vida, ya sea en ti mismo o en alguien cercano. La necesidad de que las cosas vayan de una manera concreta, siempre sin variaciones. No estamos hablando de ser ordenado o metódico por elección. Estamos hablando de algo mucho más profundo, una necesidad casi física de que el entorno sea predecible, que el desayuno sea el mismo, que el camino al trabajo no cambie, que los planes no se modifiquen a última hora. Que si algo se sale del guión establecido, aunque sea algo pequeño y aparentemente insignificante, el nivel de incomodidad sea desproporcionado para quienes están alrededor. La psicología tiene un nombre para esto: insistencia en la mismidad. Y es uno de los criterios diagnósticos del TEA que menos se comprende desde fuera, porque claro, desde fuera parece inflexibilidad, parece terquedad, parece que esa persona necesita controlar todo, pero no es eso. Lo que ocurre a nivel neurológico es que el cerebro autista interpreta los cambios inesperados como amenazas reales, no como inconvenientes, como amenazas. El sistema nervioso se activa de la misma manera que si hubiera un peligro real y eso genera una respuesta de ansiedad genuina que puede ser difícil de gestionar y difícil de explicar. Piensa en las rutinas como el andamiaje que permite al sistema nervioso autista funcionar con relativa estabilidad. Sin ese andamiaje, el mundo se vuelve impredecible y un mundo impredecible es un mundo agotador. ¿Lo has visto en alguien? ¿Lo reconoces en ti? Hay más. Hábito 2. Hipersensibilidad sensorial.
Este es uno de los más frecuentes y al mismo tiempo uno de los más invisibles para quienes no lo experimentan. ¿Conoces a alguien que no puede soportar estar en un restaurante lleno porque el ruido le resulta insoportable? ¿Que no puede usar determinadas telas, el roce en la piel le genera una incomodidad que va más allá de lo estético? ¿Qué le molestan las luces fluorescentes de manera que no le pasan a los demás? ¿Qué puede detectar un olor que nadie más parece notar? Esto se llama procesamiento sensorial atípico y es una de las características más documentadas del espectro autista. Lo que ocurre es que el cerebro autista no filtra los estímulos del entorno de la misma manera que lo hace un cerebro neurotípico. En una sala llena de gente, la mayoría de las personas selecciona de manera automática qué sonidos procesar y cuáles ignorar. El cerebro hace ese trabajo de filtro sin esfuerzo consciente. Para muchas personas en el espectro, ese filtro funciona de manera diferente. Todo entra, todo compite por la misma atención. El ruido de fondo, las conversaciones, las luces, los olores, la textura de la ropa, todo al mismo tiempo con la misma intensidad. Lo que para ti es ambiente, para ellos puede ser ruido ensordecedor. Lo que para ti es normal, para ellos puede ser agotador o incluso doloroso. Y aquí viene algo que mucha gente desconoce. La hipersensibilidad y la hiposensibilidad pueden coexistir en la misma persona. Alguien puede ser hipersensible al sonido e hiposensible al dolor. Pueden no registrar el frío de la misma manera, pero reaccionar de forma intensa ante una determinada textura. No es todo o nada. Es una calibración diferente del sistema nervioso. Y esa calibración diferente explica muchos comportamientos que desde fuera parecen exagerados o difíciles de entender. Hábito 3. Dificultad con la comunicación social no verbal. Aquí necesito ser muy preciso, porque este es probablemente el más malentendido de todos. No estamos hablando de timidez, no estamos hablando de introversión, no estamos hablando de que la persona no quiera relacionarse, estamos hablando de algo mucho más específico. Las reglas no escritas de la interacción social no son intuitivas para muchas personas en el espectro, son invisibles para ellas. ¿A qué me refiero con reglas no escritas? A todas esas cosas que la mayoría aprende de manera automática, casi por ósmosis desde pequeño. ¿Cuánto tiempo es adecuado mirar a alguien a los ojos sin que resulte incómodo? ¿Cómo sabes cuándo ha terminado una conversación? ¿Cuándo se supone que tienes que reírte de algo? ¿Cómo interpretas si alguien está siendo irónico o completamente serio? ¿Qué significa exactamente que alguien te diga estamos en contacto? Para la mayoría, estas cosas son automáticas. Para muchas personas en el espectro no lo son, y la diferencia es enorme en términos de esfuerzo diario. Tienen que aprenderlas de manera consciente y deliberada, observar, analizar, memorizar patrones, aplicarlos, como seguir un manual de instrucciones que nadie te entregó y encima que está escrito en un idioma que no es completamente el tuyo, y el agotamiento que genera ese proceso constante de decodificación social brutal. Hay un nombre para ello: fatiga por enmascaramiento social, o masking, del que vamos a hablar en profundidad en el hábito 6, porque es absolutamente clave para entender cómo viven muchos adultos autistas que nunca han recibido un diagnóstico. Si estas reflexiones están aportando valor a tu vida, te invito a suscribirte al canal y a activar la campana para seguir fortaleciendo tu mente con cada nuevo vídeo. Continuemos. Hábito 4. Intereses muy intensos y específicos. Voy a preguntarte algo directamente. ¿Conoces a alguien que sabe absolutamente todo sobre un tema concreto? Y cuando digo todo, la historia completa de la aviación civil desde 1903. Cada estadística de cada temporada de una serie de televisión, cada especie de insecto catalogada en una región específica del mundo, la discografía completa de un artista con todas sus fechas, colaboraciones y curiosidades de producción. No es ser muy aficionado a algo, eso es algo diferente. Esto se llama interés especial o hiperfoco y es una de las características más icónicas del espectro autista, aunque también una de las más malentendidas. Lo que ocurre no es simplemente entusiasmo elevado, es una absorción profunda,
casi compulsiva, que genera un placer genuino y una activación del sistema nervioso que actúa como una fuente de regulación emocional. No es que ese tema les guste mucho, es que ese tema les da algo que pocas cosas más les dan: claridad, seguridad, dominio, placer puro. Desde fuera puede parecer obsesivo o desconcertante, especialmente cuando la persona quiere compartir ese interés en situaciones sociales donde el contexto no lo pide. Pero lo que muchos no ven es el otro lado de esa moneda. Esos intereses especiales, esa capacidad de hiperfocalizarse, de absorber información de manera profunda y sostenida, son en muchísimos casos la fuente de habilidades extraordinarias. Muchos de los grandes innovadores, científicos, músicos y creadores de la historia presentaban exactamente este tipo de pensamiento profundamente enfocado. No es una anécdota, es un patrón. Hábito 5. Movimientos repetitivos o stimming. ¿Has visto alguna vez a alguien balancearse ligeramente cuando está concentrado? Hacer clic con un bolígrafo de manera rítmica. Tocarse el pelo repetidamente, mueves los dedos de cierta manera cuando está ansioso o procesando algo intenso, tararear en voz baja sin darse cuenta. Esto tiene nombre stimming. Una contracción del inglés self-stimulatory behavior, comportamiento autoestimulatorio, y existe por una razón muy concreta y muy funcional. El stimming cumple una función de regulación del sistema nervioso. Cuando el mundo externo es demasiado intenso, demasiado impredecible o demasiado demandante, el movimiento repetitivo actúa como un ancla interna, como un ritmo que el propio cuerpo crea para estabilizarse, cuando todo lo demás parece fuera de control. Piénsalo así. Cuando alguien está nervioso y mueve la pierna sin parar, está haciendo una forma menor de stimming. Es algo que todos hacemos en algún grado. La diferencia es que para las personas en el espectro no es ocasional, es necesario. Es una herramienta constante de gestión sensorial y emocional. Lo más relevante aquí es lo siguiente. Muchas personas aprenden desde pequeñas a suprimir este comportamiento porque les dijeron que queda raro, que no se hace, que llama la atención, y la supresión tiene un coste real: ansiedad acumulada, agotamiento, mayor dificultad para procesar el entorno. No es un tic, no es una manía, no es algo que haya que corregir. Es una herramienta de autorregulación perfectamente válida que el entorno, muchas veces por desconocimiento, ha tratado de eliminar. Hábito 6. El masking, la máscara invisible. Llegamos a uno de los hábitos más importantes de este vídeo y también al más invisible, porque por definición está diseñado exactamente para eso, para que nadie lo vea. El masking es la práctica, muchas veces completamente inconsciente, de imitar comportamientos sociales neurotípicos para encajar, para parecer normal, para no destacar de la manera equivocada. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Observas cómo reacciona la gente en determinadas situaciones y copias esas reacciones. Practicas conversaciones mentalmente antes de tenerlas. Aprendes qué expresión facial espera de ti en cada contexto. Te fuerzas a mantener contacto visual durante el tiempo que has calculado que resulta adecuado, aunque te resulte físicamente incómodo. Adaptas tu tono de voz, tus gestos, tu vocabulario, construyes un personaje social que funciona y funciona tan bien, que nadie sospecha nada, nadie sabe lo que está costando. Las personas que practican masking de manera intensa durante años muchas veces no reciben un diagnóstico precisamente porque funcionan, cumplen, aparentemente están bien, pero por dentro el nivel de agotamiento es demoledor. Es como mantener una actuación de 8, 10, 12 horas al día sin descanso, sin poder bajar la guardia, sin poder simplemente ser. Y aquí está la parte que más me impacta de todo este fenómeno. Muchas de estas personas acaban recibiendo diagnósticos de ansiedad generalizada, depresión crónica o trastornos de personalidad. No porque eso sea lo que tienen, sino porque el sistema de salud mental ve los síntomas del agotamiento sin entender la causa real. El enmascaramiento es tan efectivo que incluso engaña a los profesionales. Este fenómeno está especialmente documentado en mujeres y personas no binarias autistas, que históricamente han sido las más infradiagnosticadas. Las investigaciones muestran que las mujeres autistas tienden a desarrollar estrategias de camuflaje social más sofisticadas desde edades muy tempranas.
en parte porque las expectativas sociales sobre su comportamiento son diferentes y eso hace que lleguen a la adultez con un diagnóstico tardío o directamente sin ninguno. El masking no es debilidad, es adaptación, pero es una adaptación que tiene un precio enorme. Hábitos 7. Pensamiento literal y dificultad con la ambigüedad. Esto es lo que te prometí al principio y ahora entiendo por qué me dejó sin palabras. Imagina esta escena. Estás en el trabajo, tu jefe pasa por tu mesa y te dice: pásate por mi despacho cuando tengas un momento. Tú terminas lo que estás haciendo, que te lleva unos 2 minutos y vas a su despacho. Él te mira sorprendido y dice: ah, no era urgente. Ya sabes, cuando puedas, sin prisa, en algún momento del día. Tú no lo habías entendido así, tú habías entendido exactamente lo que dijo. Ahora multiplica esa escena por cada conversación que tienes en un día, cada día de la semana, cada semana del año, durante toda una vida. El cerebro autista tiende a procesar el lenguaje de manera más literal que el cerebro neurotípico. Y en un mundo donde la comunicación humana está llena de capas, de subentendidos, de sarcasmo, de ironía, de frases hechas que no significan lo que dicen literalmente, de indirectas que se supone que hay que descifrar sin instrucciones, eso es un laberinto constante. El hay que quedar algún día no significa que quieran quedar. El estoy bien puede significar lo contrario. El lo que tú quieras raramente significa que quieran lo que tú quieras. El lenguaje cotidiano humano está construido sobre una capa de ambigüedad compartida que la mayoría navega de manera automática. Para muchas personas en el espectro, esa navegación automática no existe. Hay que descifrarlo todo conscientemente en tiempo real. Y lo que me impactó profundamente al investigar este hábito fue leer el testimonio de una persona que recibió su diagnóstico con 38 años y dijo algo que se me quedó grabado. Ahora entiendo por qué siempre pensé que la gente hablaba en código. Durante 38 años creí que todo el mundo sabía algo que yo no sabía. 38 años pensando que el problema eras tú, que no entendías porque no eras suficientemente listo o suficientemente atento o suficientemente normal. Cuando en realidad lo que ocurría es que tu cerebro procesaba el lenguaje de una manera diferente, perfectamente válida, que nadie te había explicado nunca. Eso es lo que puede hacer la ausencia de un diagnóstico, no solo dejarte sin herramientas, hacerte creer que el problema eras tú. Hábito 8, dificultad para gestionar el tiempo y las transiciones. Este es uno de los hábitos que más frecuentemente se malinterpreta como pereza, desorganización o falta de compromiso. Y es una injusticia enorme porque tiene una base neurológica completamente documentada. Las personas en el espectro autista a menudo tienen una relación con el tiempo que es fundamentalmente diferente a la del resto. Y esto se manifiesta en dos maneras aparentemente contradictorias que, sin embargo, tienen la misma raíz. Por un lado, la hiperfocalización. Cuando algo capta la atención de una persona autista, puede que el tiempo simplemente deje de existir para ella. Lleva 3 horas trabajando en algo y le parece que han pasado 20 minutos. No es que no tenga sentido del tiempo, es que su sistema nervioso procesa la experiencia del tiempo de una manera diferente cuando está completamente absorta en algo. Por otro lado, las transiciones. Cambiar de una actividad a otra puede requerir un esfuerzo enorme. No es resistencia, es que el cerebro autista necesita más tiempo y más recursos cognitivos para hacer ese cambio de estado, para cerrar una cosa y abrir otra. Lo que para la mayoría es simplemente pasar a lo siguiente. Para muchas personas en el espectro implica un proceso de reajuste que lleva tiempo y energía real. En el entorno laboral, en el académico, en el cotidiano, esto se interpreta constantemente como impuntualidad, desorganización o falta de profesionalismo. Las personas que funcionan así acumulan años de críticas y mensajes negativos sobre su capacidad de gestión, sobre su reliabilidad, sobre su carácter, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que su función ejecutiva, la parte del cerebro que gestiona la planificación, las transiciones y la gestión del tiempo, funciona de otra manera. No es una excusa, es una explicación. Y la diferencia entre esas dos cosas importa muchísimo. Hábito 9.
relaciones sociales intensas pero muy selectivas. Voy a desmontar uno de los mitos más extendidos del autismo porque es uno de los que más daño hace. El mito es este: las personas autistas no quieren relacionarse con otros. Son solitarias por naturaleza, no les importan las conexiones. Falso, completamente falso. Muchas personas en el espectro desean conexión profunda y genuina con la misma intensidad o incluso más que cualquier persona neurotípica. Lo que ocurre es que su manera de relacionarse es diferente y esa diferencia no significa menos, significa distinto. ¿Cómo se manifiesta esto? Prefieren pocas relaciones pero profundas. La pequeña charla, el cómo estás que nadie espera que se responda de verdad, el intercambio social superficial que sirve de lubricante en las interacciones cotidianas les resulta confuso o agotador, no porque no les importe la gente, sino porque no entienden bien el propósito de una comunicación que no transmita información real. Prefieren conversaciones con sustancia, temas reales, intercambios genuinos. Y cuando encuentran a alguien con quien pueden tener ese tipo de conexión, la lealtad que desarrollan puede ser extraordinaria, profunda y absolutamente incondicional. El problema es que el camino hasta allí puede ser muy difícil. Cada interacción social requiere un esfuerzo consciente que para otros es casi automático y eso acumula fatiga. Y esa fatiga a veces hace que la persona se retire, que evite situaciones sociales, que parezca distante o desinteresada. No lo está, está gestionando sus recursos y merece que lo entendamos así. Hábito 10. Sobrecarga autista y necesidad de recuperación. Y llegamos al 10º hábito, para mí uno de los más importantes de todo este vídeo, porque es el que mejor explica uno de los comportamientos que más incomprensión genera en el entorno de una persona autista, la necesidad de desaparecer. Esto se llama sobrecarga autista, o en inglés autistic burnout, y ocurre cuando el sistema nervioso llega al límite de lo que puede procesar. Después de horas o incluso días de estimulación intensa, ya sea sensorial, social, emocional o cognitiva, el sistema nervioso autista puede llegar a un punto de saturación total y cuando llega a ese punto necesita recuperarse. No descansa con una siesta de 20 minutos. Necesita silencio real, ausencia de estímulos, soledad, tiempo sin tener que procesar nada, sin tener que actuar, sin tener que gestionar el entorno ni las expectativas de nadie. Esto no es introversión extrema, aunque pueda parecerlo desde fuera. No es un capricho, no es hacérselo interesante. Es el sistema nervioso literalmente agotado, pidiendo tiempo para recalibrarse. Y aquí está el problema. Cuando el entorno no lo entiende así, cuando la persona que necesita ese tiempo de recuperación recibe mensajes de que está siendo difícil o egoísta o que se está aislando de manera preocupante, el coste a largo plazo es enorme. Hablamos de depresión, de ansiedad crónica, de pérdida progresiva de funcionalidad, de una sensación constante de estar fallando a todos. Entender esto puede cambiar completamente cómo tratas a alguien en tu vida que funciona así. Cuando necesitas retirarse, no te está rechazando, no te cae mal, no estás haciendo nada mal, está recargando. Y lo que necesita de ti, más que cualquier otra cosa, es que respetes ese proceso sin convertirlo en un problema. Si este vídeo te resonó de alguna manera, quiero que sepas algo importante. Reconocerse en uno, dos o varios de estos puntos no es un diagnóstico, no funciona así. Pero sí puede ser el comienzo de una conversación importante contigo mismo o con alguien que te acompañe en el proceso. Hay miles de personas adultas ahí fuera que llevan décadas sintiéndose raras, difíciles, incomprendidas, sin saber que lo que les ocurre tiene nombre, tiene explicación y tiene sentido. Y a veces un vídeo, una conversación, un momento de reconocimiento es el primer paso hacia algo que lo cambia todo. Si este contenido resonó contigo, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te hizo reflexionar hoy? Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas.